¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá Si Quieres Aprender, Enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña. Señores, 22 de junio, en la mitad de las vacaciones de invierno para los chicos que asisten a la escuela y para los docentes también. El domingo pasado estábamos felicitando a Francia campeón. Nos tuvo el Mundial un mes al vilo y hoy, una semana después, nadie se acuerda. Nadie habla más del Mundial y nos da a pensar cómo somos los argentinos. Bueno, en fin. El Servicio Meteorológico Nacional decía bien tempranito que se esperaba en cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lloviznas aisladas, vientos leves del sector norte, baja sensación térmica. Hacia la tarde-noche, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos leves del sector norte, cambiando leves a moderados del sudoeste. Posteriormente, descenso de temperatura. La máxima para hoy es de 13 grados. La visibilidad de 10 kilómetros y el sol se pondrá hoy a las 18:05 y otra vez vengo a decir que 4 minutitos más no es poca cosa. Ya el sol se va metiendo cada vez más tarde. En la conducción, quien les habla, la licenciada Cintia Harlin, en la operación Lucas, en la fotografía y edición Pablo González. Estamos teniendo el aire por FM Wilde 88.7 del dial de la FM, pero también al mundo en la www.fmwilde.com. Vamos con todo por otra nueva edición del programa. Escuchar el resumen de las noticias, un poco de música mientras charlamos con el invitado de hoy y hablar de educación, por supuesto. Vamos a acompañarnos un ratito de domingo y despreocuparnos. Vamos, que nos queda una semana más. Esta semana, como la han pasado, seguramente lleno de encuentros con amigos del pasado, con amigos del presente. Yo tuve una semanita muy tranquila por mi parte. Mis niños han estado con el padre. Y la verdad que la semana que viene sí me toca descansar, entre comillas, con ellos. El domingo pasado nos vino a visitar la profesora Mariana Coppola, una genia, sencilla y muy buena profesora y persona también de las materias duras del secundario, matemática, física, tecnología. Muy amena nuestra charla, Mariana. Si nos estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Con respecto a las noticias de la semana, la titular del FMI llegó a la Argentina. El presidente Mauricio Macri recibió este viernes a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con quien quiso cenar en la residencia presidencial de Olivos. La funcionaria busca supervisar la marcha del acuerdo de financiamiento con el gobierno y llega al país en el marco de las actividades preparatorias de la cumbre del G20. Aportes truchos de Cambiemos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le pidió la renuncia a la directora de la Contaduría General bonaerense tras la denuncia por aportes irregulares a la campaña de Cambiemos en esa jurisdicción. Por las denuncias de aportes falsos, he decidido hacer una auditoría sobre la rendición de esos fondos que presentó el Frente Electoral de Cambiemos y le he pedido la renuncia a Fernanda Inza, a cargo de la Contaduría General de la provincia, anunció Vidal en conferencia de prensa el miércoles. Inflación de junio. La inflación de junio alcanzó un incremento del 3,7%, acumulando en el primer semestre del año un 16%, según reveló hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. De esta manera, junio fue el mes con los precios más altos en los 2 últimos años. Por Dios, que se frene eso. Bueno, Flybondi, el fiscal federal Jorge Dilelo, pidió suspender la actividad de Flybondi, la aerolínea low cost que aterrizó en el país en enero pasado. Es en el marco de una denuncia que tiene en sus manos el juez federal Sergio Torres por poner en peligro a los pasajeros. Cristian Piti Álvarez permanece detenido en el penal de Seiza luego de pasar más de 24 horas prófugo tras ser acusado por testigos presenciales de haber asesinado el jueves pasado a Cristian Mariano Díaz en el barrio Zamore de Villa Lugano. Su situación se complicó en las últimas horas. El juez de la causa lo procesó con prisión preventiva por homicidio agravado y requirió un embargo de $1 millón. Pobre Piti Álvarez. Ahora sí, les paso a presentar
a mi invitado de hoy. Hoy tengo el lujo, sí, de que me acompañe el profesor de algunas escuelas, por lo menos privadas que yo conozco, el Sagrada Familia, el Benito González, el Sarah Eccleston, Daniel Discala. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Cintia, yo te agradezco mucho esta invitación. Me hace recordar algunos tiempos de radio que he tenido hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Qué lindo. Agradezco a toda la audiencia que se suma para escucharte, para escucharnos en esta tarde. Y realmente quiero destacar y felicitarte por el nombre que elegiste para el programa, porque, si no me equivoco, es una frase de Cicerón. Sí, señor. Si querés aprender a enseñar. Sí. Pero es lo que experimentamos todos los docentes cada vez que nos ponemos frente al curso. Así es. Esa experiencia de para los chicos somos los que sabemos, pero en realidad nosotros aprendemos y aprendemos mucho. Así es. Y bueno, te querés terminar de presentar vos, porque contanos tu trayectoria, si en esos colegios solamente trabajás o trabajás en otros. Yo empecé como docente accidentalmente. Allá creo que habría sido en 1992. Yo soy licenciado en Relaciones Públicas, recibido en la Universidad de Lomas de Zamora. Mira. Pero en aquel momento no había materias de periodismo y se estaban incluyendo algunas materias. Entonces, gente, digamos, yo estaba trabajando entonces en algunas actividades del Obispado de Quilmes y me ofrecieron dar talleres de periodismo. Entonces empecé con esto de la docencia y me encantó. Es una profesión con la cual llevo, digamos, 25 años recién, hace muy poquito cumplidos. Y estoy trabajando en el Sagrada Familia, en el Colegio Sarah Eccleston, muy cerquita de esta radio. Así es. En el Instituto Benito González, que también está muy cerca de la radio, allí en la zona del Triángulo. En Espeleta, el Instituto Santa Teresita. Y en el bachillerato de adultos, que funciona en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en Quilmes Oeste, en Triunvirato. Trabajé en otros también, pero en 25 años pasás por muchos lugares. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué materias te dedicas a enseñar? Empecé con talleres de periodismo y después se fue transformando, porque en el medio hubo muchas transformaciones de polimodal, di psicología, todas materias. Agradezco mucho a esta carrera que me abrió tanto las puertas, ¿no? Una carrera muy amplia. Pero el eje es cultura y comunicación. Ajá. Después, con el tiempo, trabajo y ciudadanía, construcción de ciudadanía, son algunas materias. Hermosas todas. Todas referidas al ser humano. Y creo que eso sí es mi vocación y es mi pasión. Yo le suelo decir a mis estudiantes que tengo 25 años como docente, pero casi el doble. Mira, tengo 56, casi el doble soy alumno. Mira. O sea, porque en mí, digamos, el hecho de empezar la carrera como docente, siendo profesional, hubo un postítulo que hacer de materias pedagógicas. Y uno siempre se sigue perfeccionando. Después apareció la posibilidad de hacer un profesorado universitario, también lo hice. Y hace un año, ¿no? Certifique como coach ontológico profesional, que bueno, ya después te voy a contar un poquito qué es eso, ¿no? Sí. Bueno, fantástico. La verdad que me olvidé decir que para dejarnos tus comentarios o salir al aire pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 11600708 durante la hora del programa y mandarle un saludo a Daniel. Tengo un mensajito de Marcela Martínez. Sí. Un placer oírlo desde el triunfo. Abrazo, colegas queridos. Muchas gracias, Marcela. Hermosa que estés ahí. Un abrazo. Bueno, y el tema que nos convocaba hoy, que me pareció un tema fabuloso. Esto de, ¿cómo se llama? Del ser, el hacer, el tener, que son diferentes dominios del ser humano, habíamos planteado. Dedicamos nuestro tiempo, nuestro empeño al hacer y al tener, pero muchas veces nos olvidamos del ser. ¿Lo cultivamos o lo olvidamos? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo planteaste? Me pareció fabuloso. ¿O por qué se te ocurrió en este momento lo creíste pertinente para charlar? Que me parece aparte un temón. Mira, yo estoy trabajando muchos temas en educación que tienen que ver con el coaching y mi intención es servir al campo educativo desde otro lugar. De hecho,
necesito más tiempo y creo que el tiempo de docencia, vos sabés cuando en algún momento se termina, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la jubilación está próxima porque, primero, porque hay que dar espacio a otros colegas, y después porque las generaciones que están viniendo de chicos necesita otra forma de enseñar. Como un recambio. Necesita un recambio. Yo soy consciente de que enseño de la forma en que yo he aprendido, y eso es como demasiado coloquial todavía, ¿no? Ajá. Y después que estoy enamorado de esta profesión que es el coaching, porque realmente creo que es una profesión que puede asistir a las personas a conseguir aquello que no se animan a lograr. Bien. ¿Y qué significa? ¿Es esto que me estás diciendo vos? ¿Qué significa coaching? El coaching es una profesión que asiste a las personas para que puedan verse como posibilidad, para Bien. que puedan ver posibilidades donde no las encuentran. Bien. Y se llama coaching ontológico porque justamente trabaja con el ser antes que con el hacer. El coach no te dice qué hacer. Claro. El coach te pregunta simplemente qué es lo que te pasa con eso, a dónde quieres llegar, qué es lo que vos querés que pase. Porque somos seres del lenguaje y con el lenguaje construimos futuro. Esa es la visión del coaching. Por eso va muy destinado al ser, muy enfocado al ser de la persona. Esa construcción del ser. Es muy interesante porque es vernos a nosotros ser en potencia, ¿no es cierto? Y tener ya, digamos, una mirada distinta, porque también el saber observar nos hace ver también cómo luego vamos a actuar. Si nosotros vemos como todo perdido, no estamos viendo nuestro ser en potencia. Lo que vos estás proponiendo es buenísimo. Mira, Cintia, seguramente vos como profesora habrás visto a cada uno de tus estudiantes como posibilidad. Por supuesto. Nosotros vemos la posibilidad que son y te das cuenta que ellos no lo ven. Sí. Entonces hay una serie de cuestiones culturales que hacen a que eso esté como oculto, ¿no? Que tienen mucho que ver con cosas que en la escuela lamentablemente no hay tanto tiempo para trabajar, sí, es cierto. Pero que deberían trabajarse en el futuro, ¿no? Autoestima, por ejemplo. Vos tocás el tema de la autoestima y es un tema... Yo después te voy a contar algunas intervenciones que tuve accidentalmente, porque no lo propuse mientras yo soy profesor, escucho. Claro. Y cuando escucho, pregunto. ¿Sí? Pero esas preguntas te van remitiendo a lo que nosotros en el lenguaje denominamos juicios. Un juicio es una opinión. Y esa opinión a veces te cierra posibilidades. Y otras veces te las abre. Claro, depende del juicio que sea. Depende del juicio que sea. Entonces, si nosotros podemos trabajar sobre eso en los estudiantes, créeme, y podemos enseñar a desafiar esos juicios que te cierran posibilidades, estamos abriendo un campo muy interesante donde aquello que no pasa puede suceder. Claro. Sí, ya lo decía un tal Blechmar, que hablaba de gestión en la educación. Exacto. Es también en hacerse cargo de la situación actual y saber observar, y no cualquiera sabe observar, siempre tratando de ver el objeto como potencia. Y si uno lo mira como con resignación, no se puede hacer nada, es como una profecía autocumplidora. Si uno lo ve en potencia, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Con eso que observo, es muy probable que termine haciendo algo muy bueno. Y ser también motivador y también saber, como vos dijiste, hacer intervenciones justas, ¿no? Y vos ya al tener la herramienta esta del coaching ya te hace tener una mirada distinta a los demás, porque los que no tenemos esa formación de coaching, que me parece como fantástica, tenés la herramienta que ya te hace ver de otra forma el aula, la enseñanza, los chicos o como sistemas, ¿no? Sí, sobre todo porque el coaching no es una terapia. Para la terapia están los psicólogos. O otras actividades, otras profesiones terapéuticas. La nuestra es una profesión de asistencia desde la conversación. Hacemos preguntas, simplemente. Y podemos llegar hasta donde la persona quiera. Claro. Hasta donde vea. Porque el objetivo, el coaching ve a la persona, el ser, ¿no? El ser, ¿sí? Le llamamos observador.
tiene 3 dominios, que es el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Sí. Ese observador, y esto me sirvió mucho a mí como docente, ¿sí? Ese observador no tiene la verdad. Interpreta. Claro. Interpreta las cosas. Sí, porque van a haber tantas verdades como sujetos posibles observando. No sabés lo que a mí me alivió en la docencia, no tener la verdad y declarar no tenerla delante de los chicos. Claro. Porque de alguna manera de alguna manera abrís el debate. Claro. Cuando vos no tenés la verdad, el otro aparece frente a vos con su posibilidad. Claro. Y es posible que la tenga él, no yo. Claro. Y de alguna manera te coloca en una posición de humildad cuando el de sostenerla y de escucha, cuando sostener la verdad te da una visión más arrogante, por supuesto, más, sí, y más de hace que el otro de alguna manera se desaparezca, ¿no? Y se bloquee también, ¿no? Porque para, ¿no es cierto? ¿No? ¿Para qué voy a hablar si totalmente, si la verdad, o siente que tiene la verdad? Es muy bueno, es muy bueno. Y en este momento, no, en este momento también sociohistórico, esto de muchas veces nos matamos o nos pasamos la vida luchando por el tener, cuando pensamos que eso es más importante que nuestro propio ser. Y me parece que a veces se confunden las personas, el ser y el tener. ¿No te parece? En realidad es un tema muy profundo, sí, y por ahí da para mucho más que algunas palabras. En algún libro de liderazgo hay una referencia a una charla que dio un señor japonés que fue director de la empresa Yakult, sí, en México. Sí. Y él le hablaba con sus empleados y con sus dirigentes, y se llamaba Carlos Osaka, se llamaba. Y esto sucedió en el año 2001, yo he leído alguna recopilación de esa charla. 4, digamos, pasos para ser un empresario exitoso. Hablaba con sus empleados y con su gente de mando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el recorrido era bien ser, bien hacer, bienestar y bien tener. Paso a paso. Uh-huh. Bien ser significa cultivarte, cultivar el conocimiento, cultivar la responsabilidad, todos aquellos elementos que pueden hacer de vos una persona confiable, la puntualidad, la credibilidad, la competencia, ¿sí? Uh-huh. Cultivar el ser, uh-huh, los vínculos, porque el hacer se trasluce con esto, y el bien hacer tiene que ver con involucrarte. Si vas a estudiar, hacelo bien. Claro. Hacelo a fondo. Claro. Si vas a dar clases, hacelo bien. Hacelo a fondo. Si vas a trabajar, si vas a hacer un trabajo, hacelo con el compromiso. Claro. De manera que si los resultados no son los esperados, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Vos sabés que pusiste todo allí. Claro, claro. Que no da lo mismo llegar o hacer las cosas del mismo modo, sino que tiene que ver con el hacer y hacerlo con cierta responsabilidad, que tiene que ver con ese cultivo del ser que estás mencionando. Porque de otra manera no lo podrías hacer. Claro. No lo podrías hacer a medias. El ser y el hacer van de la mano. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, y este señor dice que si este ser hace las cosas de esta manera, de alguna manera, aunque los resultados no salgan, aparece el otro estado, que es el bienestar. Uh-huh. Y que si hay un bien ser, un bien tener, un bien ser, un bien hacer, un bienestar, el bien tener llega solo. En algún momento llegará. Claro. Todas las cosas que vos conseguís para vos, enlazados en este bien ser, que fundamentan el ser, ¿quién te las puede quitar? Claro, algo acá, quien está ahora manejando el tema de la cámara, antes estuvo investigando y lo había dicho. Decía, primero está el ser, después el hacer y luego el tener.
algo de esto, ¿no? Con otras palabras lo había encontrado porque, bueno, uno no puede manejar absolutamente todo, pero es así, es cierto. Por eso a mis alumnos, uno no se lo dice con estos términos, ¿no es cierto? Con esas palabras lindas que lo estás diciendo vos, sino uno lo dice, estudien tanto hasta donde puedan, que luego te vienen las gratificaciones en el futuro. O sea, en otras palabras, cultiva tu ser y ten cuidado, o siempre sé buena persona, que tiene que ver con el hacer, no da lo mismo hacer las cosas de cualquier forma, que luego las gratificaciones y las recompensas de tanto sacrificio vienen después. ¿No tiene que ver un poco con eso? Tiene que ver con eso, y la verdad que creo que toda la cultura está en contra de eso. ¿Sí? Todo lo que estamos viviendo está en contra de eso. Todo lo que se vive como ambiente, como cultura del consumo, como cultura del tener. Totalmente. Mira, yo quería citarte una frase, la traje Sí. textual. La republicó un amigo en ocasión del Día del Amigo. Sí. Son palabras del que fue obispo de Quilmes, el padre obispo Jorge Novak, a quien tuve el honor de conocer. ¿Conociste a Era un Novak? ser, sí, personalmente, y era un ser maravilloso. Estuve Ah, trabajando con él algunos años. ¿En serio? Te vi. En ocasión del Día del Amigo, el padre obispo en el año, mira, esto es del 17/7/95, Sí. el obispo Novak nos decía, el invierno climático es riguroso, pero más lo es el invierno cultural. Sí, tal cual. O sea que la muerte va ganando espacio y congela los ambientes de convivencia social. La muerte es, entiendo en sentido figurado, la falta de posibilidades, el no verse como posibilidades, todo aquello que reduce el ser a algo objetivo, como un objeto, ¿sí? Ujú. Algo de cambio. Entonces vos ves que esto avanza en el trabajo, avanza en las relaciones, avanza en la sociedad, avanza en los mercados. Que la gente confunde el tener con el ser cuando dice sos lo que tenés. Está lleno de gente esto, o sea, que te juzga de acuerdo a lo que tenés. O sea, seamos sinceros y no seamos hipócritas, la mayoría de la gente con la que nos topamos, ¿no? Que no todos piensan de esta manera que me estás diciendo vos. Y lamentablemente, bueno, es algo que en los chicos hay que inculcar y hacer una diferencia, el rescatar ciertos valores de la formación, el cultivar su ser, el saber hacer y hacer bien, hacer el bien, para luego, bueno, lo otro vendrá como me lo dijiste vos. Hermosas palabras de Pablo Novak, Jorge Novak, que ¿sabes quién nos interiorizó como para investigar luego? Damián. Por supuesto. Que había Damián Alvarado. Damián Alvarado. Y hemos leído el librito. Realmente una persona muy sabia, el padre obispo Novak, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy humana, muy cercana a la gente. Un ser maravilloso, uno de estos seres de luz, ¿no? Sí, la verdad que se sí. los denomina así. Pero me quedo también con esto que vos decís, palabras bonitas, y cómo trasladamos estas palabras bonitas a una vivencia, ¿no? Ujú. A una experiencia vivencial, ¿no? Pues si hablamos de palabras bonitas, yo creo mucho en esto que se llama filosofía Ubuntu. La filosofía Ubuntu es sudafricana, en idioma zulú, pero no son palabras mías. El obispo africano Desmond Tutu o Nelson Mandela hablaban de este tipo de filosofía que implica soy porque somos. Soy en el otro. Mi ser se potencia a partir de lo que podemos lograr en conjunto. Claro. Y eso implica algunas cositas, como por ejemplo que la persona tiene una posibilidad ilimitada, pero significa estar abierto y disponible para el otro, sentir la libertad de crear relaciones basadas en la confianza, no en la competencia. Viste, acá de nuestra cultura está esto de no avives giles porque se te van a poner en contra. ¿Se entiende? Y ahí Sí. estamos hablando de temas de competir. Sí. Y vos sabés que los docentes, yo creo que gran parte de los docentes que conozco, nos anima el compartir lo que sabemos.
No sirve de nada quedarte con el saber. No. Y aparte ahora que me estás mencionando esto, ya era como un precursor de lo que hoy en día nos hacen trabajar de manera colaborativa. Dice, el saber ahora, los chicos, si no hay que trabajar tanto con el contenido, sino más bien construir en conjunto, en el compartir. La sabiduría está en el grupo y en el compartir conocimiento, y de esa forma se construye más. Yo ahora que estoy leyendo un poco de bibliografía de escritores que están aportando cosas nuevas a educación, lo que vos me decís me sorprende, porque ya ahí está dando una pauta de que el trabajo es mejor si es en conjunto, el compartir trabajo colaborativo. Nosotros lo llamamos eso así, de esa forma en tecnología, pero sí ¿cómo se llama? Se puede aplicar a cualquier tipo de conocimiento, con cualquier tipo de, digamos, de asignaturas dentro de la escuela, y trabajar entre docentes, entre colegas. Mirá qué cosas sacaríamos, ¿no? Fabulosas, si todos nosotros nos ponemos y aportamos un poquito y trabajáramos en conjunto. Y ahí te llevo un ejemplo del aula y después seguimos el tema de la filosofía. Vos avísame cómo son los tiempos. Sí, vos habla tranquilo. ¿Te habrá pasado que a veces propones un trabajo práctico y vienen los chicos a preguntarte si no lo pueden hacer solos? Sí. Planteamos el trabajo grupal y ellos vienen, y lo que hay ahí es un campo enorme para trabajar. Porque, vuelvo al coaching, el observador. Sí. Lenguaje, emoción, corporalidad. Entre esos tres elementos hay una coherencia. Y si vos ves al chico que viene preguntándote por qué no lo puede hacer solo, o si puede hacerlo solo, vas a ver una coherencia, ¿no? Una actitud resolutiva, una cierta imperativo, ¿no? Y todo esto. Lo que hay para trabajar allí es la construcción de relaciones, claro, para generar resultados. Claro, porque le impide estar en vínculos con alguien. Exactamente. Entonces la idea es esta: ¿qué es lo que hace que vos digas que trabajás mejor solo? Sí, hay chicos que de verdad se resisten. ¿Para qué decís eso? ¿Sí? Y sacarlo de esa posición. Él está observando la situación desde su lugar. Yo no puedo sacar a nadie, necesito que lo advierta, claro, que lo vea, y que observe la situación desde otro lugar. El coaching asiste a las personas, como te dije, pero la posibilidad enorme que hay detrás de esto es la transformación de las relaciones interpersonales. Claro. De la competencia a la colaboración. Necesitamos inspirar mucho a los chicos y hablarles de las emociones para que puedan internalizar esto. Así es. Así ahora yo te voy a dejar descansar. Ahora sí, pasamos a leer las efemérides del 22 de julio. En 1944 finaliza la Conferencia Económica de Bretton Woods, en la que se acordaron la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En 1958 se funda el Instituto Di Tella, Centro de Investigación Cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el que fue clausurado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. En 1990 muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, de Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Había nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el 28 de diciembre de 1932. En 1979, Sony lanza el TPS-L2, primer modelo de Walkman, un reproductor de cassettes estéreo de tamaño reducido sin altavoces que se cuelga del cinturón y se escucha con auriculares. Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro en conmemoración a la creación de la Federación Mundial de Neurología, que tiene como objetivo crear conciencia sobre los cuidados de este importante órgano y las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo. El Día Internacional del Trabajo Doméstico se celebra todos los años el 22 de julio. Se trata de un día en el que se pone de manifiesto y se reconoce la gran labor ejercida por las mujeres en los hogares. El 22 de julio también es el Día Internacional de la Acción contra la Minería a Cielo Abierto. La minería a cielo abierto significa la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta, la eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos y la contaminación de las aguas. Con respecto a las efemérides musicales,
Brian Holmate nació en Hampton, Londres, Inglaterra, un 19 de julio de 1947. Ese músico y astrofísico británico, conocido mundialmente por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones tecladista de la exitosa banda británica Queen, para festejar hoy su cumpleaños número 71 y el Día del Amigo, y escucharemos Friends Will Be Friends. Vamos, Lucas. Bueno, estamos de nuevo al aire y pasamos a la lectura rapidito de la sección de historias de dichos populares. Hoy nos toca hablar del salvarse por un pelo. Esta expresión proviene de cuando los navegantes surcaban los mares. Muchos de ellos, a la hora de hacerse marineros y embarcar en un navío, no sabían nadar, y algunos de ellos caían al mar y no sabían nadar. O incluso, si se supiese, la mejor forma de salvarlo y subirlo a bordo era enganchándole de los pelos. Muchos marineros se dejaban una larga melena para que, si ese fuese el caso alguna vez, fuera el modo de salvarle la vida en una caída por la borda. Hoy se utiliza cuando alguien se ha librado de algo malo. Por poco, a último momento, me salvé por un pelo. Qué curioso, ¿no? Y uno nunca se pone a pensar el origen de ciertas frases. Y estábamos hablando acá con Dani en el corte y me planteabas unas cosas también maravillosas y cosas de las que veníamos hablando. ¿Y en qué habíamos quedado? Estábamos hablando de esa filosofía que en el idioma zulú se llama Ubuntu. Sí. Y que tiene que ver con estar abierto y disponible para el otro, sentir la libertad de crear relaciones basadas en la confianza, no ver al otro como un competidor, asistir al otro para que pueda ser en plenitud, para que pueda desarrollar esa posibilidad que es y por ahí no la está viendo. Uh-huh. Esas cosas me deslumbran, Cintia, me apasionan, y la docencia me ha puesto mucho en contacto con eso. Podría... Eso es muy actual. Vos sabés que esto que estás diciendo es muy actual, porque ahora, con las corrientes pedagógicas nuevas, nos hacen que nosotros descubramos en los chicos esto que estás diciendo, las actitudes que ellos no saben que tienen, ocultas, y que tienen que ver con las inteligencias múltiples. No todos los chicos tienen la misma capacidad o habilidades para memorizar, para dar exámenes escritos espectaculares, y tal vez lo tienen por el lado de la creación, por ahí la tienen por el lado del deporte y la competición en cuanto a rendimiento, no sé, físico. A otros lo tienen en la elaboración, no sé, de alguna presentación espectacular, o incluso en la oralidad, que vos también das en algún momento, sí. Me habías dicho, ¿cómo se llama? En oratoria. Y te dan exámenes, o cuando yo los hago pasar en grupo, ¿no es cierto? Y cada uno se reparten, ¿no es cierto? Me he quedado maravillada, y muchas veces los profesores no saben que tienen esas habilidades. Y es buscarles, hurgarles, ¿no? Cuando un chico no da pie con bola, nos pasa siempre tener uno o dos en los años. Encontrar, a ver, de qué manera le puedo encontrar la beta en el que se sienta cómodo. No es fácil, y a veces no tenemos el tiempo para observar en esa vorágine de querer cumplir el programa, ¿no es cierto? O los contenidos del año. ¿No te pasa? Pasa mucho, y por ahí es una de las cosas que el sistema educativo tiene. Hay muchas cosas desfavorables, hoy, digamos, que nos juegan a favor, ¿no es cierto? Sí. Que podríamos enumerarlas. Yo no he venido a esto, no he venido a hablar de cómo está la educación hoy y demás, porque dentro de todo el marco y, digamos, el maltrato que hay a la docencia y demás por parte de autoridades, por parte de dirigentes sindicales, la sociedad entera. La sociedad entera, sí. Yo siento que el docente está bastante solo. Pensá, cuando no damos clase, cuando se hace paro, el chico festeja.
Claro. Y los padres se enojan con nosotros porque no estamos dando clases. Todo eso merece un capítulo aparte, Por un programa supuesto. aparte. Yo veo en la docencia una posibilidad enorme. Sí. En la educación veo una posibilidad enorme. Y te cuento, qué sé yo, casos que tienen que ver con esto y por qué insisto que hay que apuntalar el ser. Volvemos al inicio, ¿no? El tema de los juicios. Sí. ¿Sí? Nosotros primero deberíamos distinguir qué es una afirmación y qué es un juicio. Ujú. Una afirmación es un dato objetivo, como vos decís, este lapicera es rosa. ¿Mm? Así Porque lo es. ves. Ujú. ¿Sí? Si yo digo es más rosa que el otro, ya es un juicio. Claro. Para vos puede ser diferente. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, Sí. distinguir juicios de afirmaciones. Lo curioso es que muchas veces tomamos esas afirmaciones, esos juicios, como si fueran afirmaciones. Y tienen que ver con el yo no puedo. Si lo tomo como un juicio, merece un desafío. ¿Qué es lo que no podés? ¿Para qué decís que no podés? Claro. ¿Mm? Porque siempre detrás de lo que decimos, el lenguaje no es inocente, siempre hay un compromiso. Claro. Y partir del yo no puedo, ya te estás predisponiendo a realmente que no puedas, o sea, vas a cumplir esto que te decíamos, una promesa autocumplida, la vas a terminar no pudiendo. O sea, tu punto de observación o de punto de vista debe ser distinto, en potencia. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué decís que no podés? Hay algo detrás. Y déjame contarte una anécdota Sí. bastante reciente. Nosotros trabajamos, yo te hablé de Mandela y demás, trabajamos con un poema que Mandela escribió en la cárcel, Sí. que decía: observa tus pensamientos porque se van a convertir en palabras. Observa tus palabras porque se van a convertir en actos. Observa tus actos porque se van a convertir en hábitos. Observa tus hábitos porque se van a convertir en tu carácter. Y observa tu carácter porque eso se va a convertir en tu destino. Ah, maravilloso. Genio. Con pocas palabras. Sí. Bueno, el trabajo práctico era que decirle a los chicos, eran chicos de 13, 14 años, ¿tenés algún pensamiento limitante? ¿Me lo puedo quedar a esto? Por supuesto que sí, te lo dejo. Te dejo Gracias. toda una serie de aquí de cositas para que repartas con tu audiencia. Gracias. El observador. Ese observador que soy que me está diciendo no puedo. El trabajo para los chicos 14 años era, bueno, a partir de este poema, ¿vos detectás en tu vida algún pensamiento limitante? Había que explicar bastante, porque bueno, ¿qué es un pensamiento limitante? Había que inducirlos. ¿Tenés algún no puedo en tu vida? Qué buen Y- ejercicio, ¿no? Sí. Un ejercicio distinto por ahí. Sí, exacto. Reflexivo, de meterte hacia adentro. Desestructurante. Vino... Yo estaba borrando el pizarrón y Sí. viene una chica y me dice: profe, yo tengo un pensamiento limitante. ¿Cuál? No puedo rendir historia. Muchos chicos no pueden rendir historia. Sí, pero esta es la tercera vez que yo lo rindo. ¿Y cuál es tu pensamiento limitante? Que creo que no lo voy a poder hacer. Claro, ya su punto de partida es no puedo hacerlo. Y la pregunta es, bueno, ¿y vos qué querés hacer con eso? Yo lo quiero cambiar. Y se le empiezan a escapar unas lágrimas. Ay, pobrecito. Y es ahí donde podemos prestar asistencia. La Claro. primera asistencia es desafiar ese juicio. En principio, ¿esto qué Y te eso pasa? en psicología se llama, mirá lo que son los marcos teóricos, de eso se llama resistencia, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene algún tipo de resistencia en cualquier ámbito, en algún lado. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo lo solucionaste? No, el coaching no te propone resultados. Sí, El resultado aparece con lo que vos podés hacer y trabajar con eso. Sí. Y eso, digamos, lo trae una pregunta. Y la pregunta es, ¿y vos qué querés hacer? Bueno, yo lo quiero cambiar. Porque si no le molestara eso, si no le trajera emociones Claro. congruentes como las lágrimas, la angustia, ¿sí? No podríamos hacer gran cosa. claro. Por eso la pregunta. Y la pregunta es, ok, ¿y vos lo querés cambiar? A ver, es un juicio, y como juicio merece un desafío.
esto que te pasa, de que no podés, ¿te pasa en otros ámbitos de tu vida? No me entiende la vida. Cuando vas a hacer un mandado, ¿no podés? Sí puedo. Cuando vas a jugar al club, no, sí puedo. Ah, ¿y en dónde no me pasa? En el estudio. Bien, en el estudio no podés, en otros lados sí. ¿Es cierto que no podés? No, ok. Cuando vos decís no puedo, estás diciendo no puedo en comparación con el otro que sí puede. ¿Quién es el otro que sí puede? Mi hermana. Mi hermana hace todo bien. Claro, mirá. Mi hermana hace todo bien. ¿Es cierto eso que hace todo bien? Sí, porque a ella le va bien. Nunca se equivoca. Sí se equivoca. ¿Es cierto que hace todo bien? No, no es cierto. Ah. ¿Y para qué decís entonces que vos no podés? Si sabés que en otros dominios no te pasa, si sabés que esto que vos te comparás con alguien que decís que hace todo bien no es cierto, ¿para qué lo decís? Para no estudiar. Y se larga a llorar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Por supuesto fue en un ambiente muy, muy cuidado, porque estábamos de espaldas a la clase. Yo me encargué de que fuera de espaldas a la clase. Pero me enseñó mucho. Si querés aprender, si quieres aprender, enseña. Me enseñó mucho, ¿sí? Me enseñó mucho de lo que sufren los estudiantes y que nosotros no lo sabemos. Exacto. Te cuento otra que tiene que ver con el ser, hacer, tener. Bien. Porque después tenemos que cerrar un poco esto, porque a la audiencia le prometimos esto y estamos yéndonos por las ramas, ¿no? En la educación. En general, en los últimos años, en la materia de trabajo y ciudadanía, la dinámica de presentación el primer día de clases es... Porque esa materia las tienen en sexto. En sexto año. Bueno, pero está bueno porque si vos les das esto, ¿no es cierto? Es como que salen al mundo, bueno, utilizando la cabeza muchas veces. Yo digo que también de tener muy bien puesta está esa materia en sexto. Deberían tener tecnología también, como una herramienta que les va a servir para el mundo. Pero estos ejercicios me parecen tan fabulosos antes de que salgan con el mundo realmente desestructurado, porque la escuela también le da un horario, le da compañeros, le da profesores, les da toda una estructura diaria que cuando salgan y se egrese ya no la va a tener más, salvo que cumpla esa misma estructura dentro de la facultad. Pero también se ven con otros desafíos, que es buscar trabajo, valerse por sí mismo, ¿no? No ser tan niño o tan adolescente, ya es distinto. Y vos disculpame que yo te interrumpí. No, pero me estás haciendo reflexionar, porque cada vez, digamos, encuentro más aportes para sostener esto, que es valorizar el ser, fortalecer el ser, ¿no es cierto? Este ejercicio de poder cuestionar o desafiar aquellos juicios que nos limitan tiene que ver con potenciar la persona que soy, la posibilidad que soy, ¿no es cierto? Uh-huh. Para el estudiante. Hace falta ser un docente escuchador. Hace falta una transformación personal en el docente. Por supuesto. Para esto. Pero volviendo a la dinámica de presentación, era, bueno, tu nombre y tu apellido, pues no los conozco. ¿Elegiste carrera? Sí, no. Si elegiste, decime para qué. ¿Para qué elegiste esa carrera? Porque generalmente los chicos te cuentan el por qué, ¿no? Es una especie de justificación. El para qué es una pregunta un poco más profunda, que tiene que ver con un sentido de la visión, si vos te ves allí, y un sentido de misión, que tiene que ver con el ser. Claro. ¿Mm? ¿Quién soy? ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me quiero formar? ¿No es cierto? Y por último, bueno, ¿qué es lo que te apasiona? Cerrábamos con esas 4 preguntas. Nombre y apellido, elegiste carrera, si no, ¿para qué la elegiste? ¿Qué te apasiona? Y me encuentro con una chica que me responde de esta manera, su nombre y apellido, ¿elegiste carrera? Sí, abogacía.
Ok, ¿para qué? Para dejar orgullosos a mis padres. ¿Cuántos que hay de esos? ¿Vos crees que no están orgullosos? Sí, pero estarían más orgullosos si yo fuera abogada. Perdóname, vamos a saltear la pregunta. ¿Qué te apasiona? Bailar. ¿Y cómo, si tu pasión está en el baile, podés estudiar una carrera que no te gusta para satisfacer a otros que no seas a vos mismo? El gran mandato del maldito super yo. Ahí, ese tipo de cuestionamientos. Salieron conversaciones muy ricas. Digamos, en este caso son chicos más grandes. El curso era un curso muy piola, muy de escuchar, de respetar. Y realmente creo que fue una charla, una conversación que sirvió para todos, pero para poner un poco de manifiesto esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros como padres orientamos a los pibes o tratamos de orientar a los pibes hacia carreras que suponemos nos van a dar el tener? Claro. Porque eso importa. Sí. Desvalorizando el ser. Exacto. Sin que le importa realmente el deseo del chico. Y fíjate vos cómo para hacer eso, para llegar a ese punto, todas las acciones que tienen que hacer, ahí estás en el hacer, Uh-huh. en contra de la esencia que sos. Y yo me pregunto hasta dónde los padres sabemos orientar a nuestras criaturas. Sí, es totalmente... Si tuviéramos Sí. conciencia del sufrimiento que eso provoca, tal vez nos callaríamos la boca. Es cierto. La verdad que hermoso lo que propones. Nosotros ya nos vamos acercando hacia el final. ¿Qué proyectos tenés para este año? Ya vamos a terminar con el último tema. ¿En qué estás trabajando ahora? Yo ahora estoy trabajando en mi tarea profesional es recaudar fondos más allá de la docencia. Yo trabajo las relaciones públicas, me acercaron a las organizaciones sin fines de lucro, estoy trabajando en 2, recaudando fondos para proyectos específicos, son de capacitación o son de transformación social. ¿Voy a En 3. pertenecer a una asociación sin fines de lucro? Sí. Junto con una de las nominadas por la Global Teacher Prize, Silvana Carnicero, a partir de este año cuando nos autoricen esa asociación que tenga que ver con educación, así que seguramente nos vamos a cruzar. Dios. Vos Era. viste lo que es la Sí, vida. Sí. Qué tal cual. lindo, maravilloso. Y vos sabés que la Fundación de Escuela de Coaching, Sí. o sea, yo soy egresado de la Escuela Latinoamericana de Coaching, que tiene su sede aquí, su filial en Quilmes, Sí, es una fundación. Y en todas las fundaciones hay un punto flaco que es el recaudar fondos. sí. Entonces yo hice algunas especializaciones para poder dedicarme a eso, y voy a dedicarme a recaudar fondos para que el coaching llegue a los sectores más vulnerables, Qué a los lindo. sectores que no pueden Hermoso acceder al pagar una consulta, una asistencia, y después desarrollar esta profesión en toda su dimensión. Buenísimo. Contá con este espacio de Muchísimas manera gracias. desinteresada para la promoción de lo que te propongas. Y la verdad que fue un placer haberte escuchado, Daniel. Estás invitado a volver cuando quieras. Nosotros nos vamos despidiendo y mientras que va sonando un tema de fondo, la semana que viene nos va a visitar la profesora Rosana López para hablar sobre adicción a la tecnología. Recuerden que la semana queda grabado el programa en la página de la radio, en los canales de YouTube Cynthia Herlen, y si quieres aprender enseña. Será hasta el domingo que viene aquí por FM Wilde 88.7 a las 16 horas. Que tengan una excelente semana, disfruten de lo mucho y de lo poco que tenemos. La vida es una sola. Y ahora les dejo sonando el tema porque dice que el 17 de julio de 1993 Guns N' Roses cerra su gira Yours in Illusion en Buenos Aires. Esta será la última vez que Slash y Axl tocan juntos antes de la separación de 23 años. El concierto se inició en Night Train y finalizó con 21 canciones después, con la canción que escucharemos a continuación, Paradise City. Vamos, Lucas, hasta la semana que viene.